Estamos con un político de carrera, con esas personas que yo creo que hacen una falta en la discusión en estos momentos y no las personas que pueden ver más allá de sus intereses. Y vamos, hemos tenido malos congresos, pero creo que nunca hemos tenido un congreso tan egoísta y tan sordo a las demandas de la población y tan kamikaze, porque la historia dice que el congreso que se comporta así siempre sale por la ventana, y la gente termina sacándolo de la peor manera, cosa que no es lo que deseamos. Los políticos de antes, a quien la gente muchas veces considera pésimos políticos, no, yo he encontrado en todas las bancadas y de todas las ideologías gente que sabía de poner sus intereses por buscar salidas comunes. Hugh de Simon es uno de ellos, además ha también participado en cargos ejecutivos como gobernador y como primer ministro, y creo que es una voz que tenemos que escuchar en un momento en que necesitamos que la política se ponga otra vez de moda, así como necesitamos que la verdad se ponga otra vez de moda en el periodismo. ¿Cómo estás, Hugh? Qué gusto verte, la verdad, un gusto verte nuevamente y poder conversar. Bueno, Patricia, te va a pasar, no te estoy soboneando ni digo, tú dices, habla bien de mí y yo de ti, pero la verdad que se siente tu ausencia. O sea, bueno, cada vez que escuchábamos Radio Programa de Perú, y ahora si estaba Patricia, todo el mundo quería escucharla, porque era una voz a veces discrepante, pero honesta. ¿No? Y hace falta mucho, y además en esos tiempos, cuando uno ve cómo funciona el periodismo, dice, pucha, ¿qué está pasando? ¿No? Y retrocedemos y nos damos cuenta que el Perú, por lo menos ha retrocedido al año, y te lo digo con franqueza, 1830. Así, 1830 es el Perú. Cuando llegó por casualidad Darwin, ¿no? El que hizo toda la teoría de la evolución, llegó al Perú y se encontró con dos presidentes, se encontró con guerra civil, y dijo, ¿qué país es este? ¿Qué es esto? ¿No? Claro. Y por bueno, Darwin vendría y creería que el tiempo no se ha detenido. Sí, se ha detenido. Y estamos retrocediendo muchísimo. Qué pena el papel no de toda la prensa, sino de mucha prensa, pero que da pena. De repente Darwin tendría material para escribir no la teoría de la evolución, sino la teoría de la involución. Sí. Eso representamos nosotros. Y da pena, Ayude, porque creo que políticos de tu carrera, con los que, repito, se puede discrepar o no, han visto, han sufrido, han aprendido, a veces a las buenas, a veces por las malas. Y lo que estamos viendo hoy es como si nada de lo que hemos vivido hubiera pasado. Como si no hubiera pasado violencia terrorista, como si no hubieran pasado gobiernos antidemocráticos. Es como si estuviéramos en el punto inicial. ¿Por qué? Porque, como lo dices al principio, no por mí, sino por la historia. Han habido políticos de una calidad extraordinaria. En el APRA, Luis Alberto Sánchez, por decirte, Javier Díaz Canseco. En la izquierda, en la derecha, la propia Lourdes en un momento determinado. No, y además son personas que cuando estaban en el Congreso eran articuladas, buscaban, mira, Jorge el Castillo hizo su trabajo en su momento, María Luisa Mulder hizo su trabajo en su momento, Víctor Andrés García Vilondés hizo su trabajo en algún momento. Nos pueden gustar o no, no todas sus decisiones eran buenas, pero creo que casi siempre pusieron por delante, en situaciones extremas, salidas concretas, ¿no? Sí, además sí hablaban del Perú. Sí hablaban del Perú, exactamente. Y sí tenían que, oye, hay que conversar con o Víctor Raúl Ayala Torre ayudando en el primer periodo de Belaúnde, cuando Belaúnde estaba desesperado, que lo mandó a explicar que converse con Víctor Raúl, y asumió un compromiso que lo cumplió. Es decir, la política es el arte del diálogo, la política es el arte del debate, pero no la política pues el arte del robo y menos aún de la destrucción de un país. Y es el arte del acuerdo. Yo tuve la oportunidad de conversar, un personaje interesante, que estoy segura que hubieras tenido una mejor conversación tú que yo, con el encargado de las negociaciones entre las autoridades palestinas y las autoridades israelíes. Un señor primero de una calidad humana, ¿no? Y él decía, yo le pregunté si él no le parecía que llevaba a la negociación una posición muy fuerte, que ellos eran demasiado poderosos como para que un palestino pudiera imponer una de sus condiciones. Y me decía, ellos tienen más poder que yo. Y le decía, ¿cómo? Ellos tienen el sí que yo necesito. Y me parece una buena discusión en términos de lo que es el valor de una negociación, ¿no? Sí, definitivamente. Y nos hace falta eso, ¿no? Bueno, ya no está Prialé en el caso del APRA, que cumplió un papel tan extraordinario en el tema del diálogo. Y siempre se recuerda, ¿no? Dialogar no es pactar, pero cumplió un papel fundamental. Y hoy día yo creo que tenemos a López Chao, no sé si coincides conmigo, que sí es político. No, pero ¿sabes qué luz en el camino ese señor? Exactamente, ¿no? Por supuesto. Además, él ha escrito mucho sobre Cajamarca,
sobre las regiones, sobre Ayacucho. Por ejemplo, ese es un elemento que hace falta, que a grito está pidiendo que le den el espacio, no para él, sino para ayudar al país, ¿no? Y que es lo mismo que coincide con muchos de nosotros, incluyendo conmigo, que creemos que si no hay diálogo, no hay puentes, esto va a terminar, aparentemente se ha apagado un poco, pero podría terminar en un momento como una guerra civil. Te traigo el tema a colación porque es doloroso para todos, doloroso para mí, para ti, para los periodistas, para la población, porque me gustaría saber qué pudimos haber aprendido de eso, que yo sé que fue un hecho que te dolió muchísimo, que fue Bagua, cuando tú eras primer ministro. Porque sé que te enfrentabas también a un gabinete donde había posiciones irreductibles con respecto a los pedidos que se hacían de parte de la población aguaruna. Ahí descubrimos que jalar la pita con el no hasta el infinito lo que genera es lo que provocó. Estamos en una situación parecida a un nivel macro, es decir, no querer escuchar al otro. ¿Qué aprendiste de Bagua? ¿Qué se puede aprender de ese hecho que nos debería servir, aunque sea para ir hacia adelante, ¿no? Sí, bueno, se aprendió muchísimo, por supuesto. Primero aprendí de que somos ignorantes con respecto al significado de los pueblos originarios. De acuerdo. No lo entendemos, ¿no? No entendemos, exactamente. Ahora mismo Puno parece que fuera un país extranjero, ¿no? Así es. Por eso que me gustó mucho la propuesta de López Chávez de que hay que ir a Puno a reivindicar a Puno. Así es. Me parece una maravilla. Uno, que no conocemos la historia. Dos, que no conocemos nuestros pueblos. Y la incapacidad de entender por qué hay que respetar la lengua de los otros para poder comprendernos, que es fundamental. Y mirarlos de igual a igual, ¿no? Sí, yo siempre los miré de igual a igual. Eso sí, eso te puedo decir. Puse todos los ministros a su disposición, pero nunca pensé que dentro del propio Consejo de Ministros iba a ser boicoteado, te lo digo con absoluta verdad, ¿no? Por gente que uno supone que también era ministro y que tenía que ver el bien de Perú, pero esa persona que traicionó todo el esfuerzo que yo hice al diálogo, no conocía el Perú. No, y tenía una agenda... Y tenía una agenda... Una agenda irreductible, ¿no es cierto? Como lo estamos viendo ahora. ¿Qué pasaba? A mí lo que me impresionó y me dolió mucho de Bagua, que sé que de mí fue una bronca que te tuviste que cargar, fue que se decían no se puede cambiar nada. Y tuvieron que haber un montón de muertos para que se cambiara, ¿no? Sí, y yo fui el que... Todo el mundo dice, pero ¿por qué no renunció de inmediato? Yo le dije al expresidente García, yo me voy, pero resolviendo el problema. Claro, porque es lo valiente, digamos, ¿no? Sí. Es lo que toca, ¿no? No salir corriendo cuando hay un problema del frente. Me fui y logré resolver el problema y me vine con ellos, no con la gente de Bagua, pero con los otros pueblos nativos o originarios, y eliminamos el proyecto. Y ahí... ¿Sabes quién fue el gran responsable, aparte del Ejecutivo? Porque todos tenemos responsabilidad, fue el Congreso. Porque el Congreso es el que tenía que definir el tema de las leyes. ¿No? Y el APTA jugó mal ahí porque lo que hizo Velázquez Quesquén fue que se deje el proyecto para adelante. Pero además hubo intervención incluso de embajadas, de empresas, ¿no? O sea, los chunchos, los indios, no pueden ser dueños del país. Y me quemé, pues, porque no me quemé porque fui responsable político, sino me quemé porque pude irme yo a la zona como siempre hacía. Y nunca, te vuelvo a repetir, nunca pensé de que alguien del propio gabinete esté pensando más en el libre comercio que resolver los problemas de nuestros pueblos. Pero además hay otro problema. Ellos se iban a retirar ya. Yo sé. ¿No? Y eso recién nos enteramos nosotros. Ellos se iban a retirar. Y encima cambiaron de responsables de la policía, el general que estaba actuando y que había recibido el compromiso de retirarse, y pusieron a otro que celebraba su cumpleaños. O sea, es terrible, es terrible. Terrible, y además, si hay algo que Bagua debió dejar como lección, es que la represión violenta no funciona. Esa vez las víctimas mayoritarias fueron los policías, ¿no es cierto? En parte por no entender la idiosincrasia de una población que está acostumbrada a defender a tiros. Porque así es la zona, no porque sea uno salvaje, no hay Estado. En esas zonas no hay Estado y ellos arreglan sus problemas, los aguabajún arreglan sus problemas con, no la ley de la selva, pero sí con una conciencia que los pone al margen de las leyes porque así han operado por siglos, ¿no? No justifico ni una sola muerte, lo que se hizo con la policía fue una bestialidad, pero se tendría que haber evaluado que esa era una posibilidad, ¿no? Han habido muchas cosas que en algún momento vamos a escribirlas, donde hay provocación de algunos medios de comunicación, tengo que decirlo, ¿no? O sea, no ayudaron, o sea, no hubo voces que pedían tranquilidad. Se mintió de que la policía estaba atacando, también eso es, están matando a los hermanos, no se están matando a nadie,
y terminó pues asesinando policías, como tú dices, no asesinando en el término de que son criminales, sino el tema de la cultura. Yo recibí a los policías masacrados, que quedaron muy mal heridos y salvaron su vida, pero con problemas psicológicos terribles. No, terribles. Y tristísimo, porque finalmente, como hemos señalado tantas veces, la policía no puede resolver en la calle lo que los políticos no resuelven en la mesa. Exactamente, ¿no? sí. Por eso que también indigna que a toda la policía, o sea, a la institución se le diga que son asesinos. No, yo creo que hay que moderar. O sea, estamos con dos sectores completamente intolerantes uno del otro y en el medio está la población. Y además dos sectores que no representan a la mayoría. Lo que pasa es que ante el grito de los extremistas, los que no son extremistas suelen replegarse, porque ni siquiera quieren estar en la discusión, ¿no? Claro, y hay un pueblo, sí, indignado, y creo que la señora Dina Boluarte se equivoca de cabo a rabo, y hay gente que habla porque tiene boca, ¿no? O sea, sueltan las palabras, no se dan cuenta del daño que hacen, que ofenden a nuestra gente, pues. La gente pues no está indignada, con toda razón. Hay un libro que se llama Fuego de los Andes, no sé si alguna vez escuchaste eso. Sí, claro. De Carleton Beers, ¿no? No decía que esto iba a pasar. O sea, porque ya se acabó la paciencia de ellos. Por eso es que hay que reivindicar. Bueno, no puede haber políticos que dicen hay que hacerle la guerra a Bolivia y le dan oportunidad para que Evo pueda decir lo que quiere acá. Hay que hacer la guerra a Bolivia. U otros que dicen hay que llamar al ejército de Bolivia para que apoye a los pueblos. ¿Quién está jugando contra el Perú? ¿Quién? O sea, hay tontos útiles en el Congreso que están jugando contra Perú, pero no será el tema de los minerales, no será el tema del litio, no será, ¿sabe Dios qué cosa lo que está primando para hacernos pasar lo que estamos pasando? Habría que preguntarse también eso. Yo tengo la presunción de que hay intereses más allá de nuestras fronteras para poder producir una balcanización entre Perú, Bolivia y los países de América. Tuviste una prisión exagerada e injusta por un cargo de terrorismo del que finalmente fuiste indultado. Pero sí, y eso es de público conocimiento, sí tuviste una cercanía con una ideología radical, que fue lo que te valió tu acusación. Sé que te apartaste completamente de ese espacio, pero estuviste ahí como para contarnos qué hace que la gente se radicalice. Porque lo que empieza como una cólera válida, sensata, puede devenir, y lo vimos años en el terrorismo, en una ideología de muerte. ¿Cuántas posibilidades tenemos, si es que esto no se arregla, de volver a la espiral de grupos que copen la agenda profundamente violentistas? Y cuéntanos, por favor, de qué puede ocurrir cuando tú estuviste cerca y viste lo que pasaba en la cabeza de una persona que se radicalizaba. ¿A qué los lleva a eso? Bueno, yo vengo de una experiencia cristiana, o sea, estuve en colegios cristianos, los curas me metieron desde joven, ¿no? Al tema de ver la situación de los obreros en Lambayeque. Los pobres, ¿no? La famosa iglesia de los pobres que se perdió tanto después, ¿no? Exactamente. Después he visto ya un poco mayor en la universidad algunos amigos, algunos muertos de tuberculosis y su pobreza. Entonces es cierto, eso me indignó mucho, me radicalizó. Conversaba muchas veces con Alfonso Barrantes, que tenía otro estilo en ese momento, o sea, nos queríamos muchos. Pero yo lo criticaba a Alfonso porque no ayudaba, o sea, en lo que yo creía que debía ayudar, ¿no? Su amistad con García me parecía un error, porque eran momentos más duros de la violencia. Bueno, en fin. Porque era joven y a veces los jóvenes ni siquiera entienden que hay que conversar incluso con el que a ti te parece que es un enemigo, ¿no? Sí, claro, es que eso yo hacía, incluso yo lo que hacía era hablar con Barrantes, hablar con uno, con otro, porque había sacado un comunicado que decía ni una gota de sangre, como lo digo ahora, ni una gota de sangre se justifica ni del soldado, ni del policía, ni del obrero, hay que dialogar. Por eso que Lancier decía que yo soy un hombre dialogante. Y llegó un momento en que, bueno, yo he sido muy radical, me pareció una vergüenza lo que se decía, me pareció una vergüenza que los congresistas se compren carros baratos, ¿no? Yo no me compré ningún carro, otros se compraban 2, 3 carros porque eran baratos, se compraron casas porque así, y mientras tanto volteaba la cara y veía la pobreza. Porque eran los únicos que tenían plata, sí. en un momento en que la inflación iba así galopante. Claro, ¿no? Pero además la ventaja que tenían los diputados y senadores en aquella época para comprar un carro que a uno le costaba, al ciudadano común y corriente le costaba 100 soles y a ellos le costaba un sol. Así es, porque tenía una serie de beneficios. En una época en que comprar un carro de escarabajo de tercera era carísimo, carísimo. Claro. Yo me acuerdo que el que tenía auto en la universidad, que siempre era alguien que tenía un auto chercheroso, era como la combi de todos los que estudiábamos, ¿no? Mira, a Dios gracias, no me compré nunca un carro, nunca me beneficié, pero me radicalicé más todavía. Claro.
Pero llegó un momento en que, no sé, por esa cosa el destino, llegó un dirigente de Colombia y me planteó algo que me pareció bueno. Decía, usted puede ser la bisagra entre la subversión y el Estado y el gobierno. Tenemos que hacer la paz en el Perú. Era uno de Colombia y venía de la experiencia de Pizarro, del M-19, que hoy día, que después fueron congresistas y hoy día tenemos el presidente. Y me invitaron a un evento donde yo participé hablando de la necesidad del diálogo. Y me encontré con cientos y miles de gente de allá de Colombia, armados hasta los huesos, ¿no? Y comenzaban todo ese trámite de la paz. Y el gobierno les había respondido positivamente. Y recuerdo mucho, nunca lo olvidaré, de una visita de 4 jóvenes, 2 chicos y 2 chicas, edades 19, 20 años. ¿Y qué me dijeron? No sabemos qué vamos a hacer, señor. Queremos, o sea, lo que te debo decir, lo único que sabemos es matar. Y a eso, esa es la parte triste porque es curioso, Colombia y Perú tienen una historia común en el sentido de que muchos de los líderes que estuvieron, corrígeme si me acuerdo, esa es una historia que tú sabes mucho mejor que yo, que estuvieron al frente de estos movimientos militares, paramilitares, no paramilitares, guerrilla, en Colombia se le llama guerrilla, y los que estuvieron al frente de Sendero Luminoso se fueron a China y trajeron una ideología o una manera de ver de la revolución de Mao, que por cierto allí sí se hace con el pueblo, pero en el caso del Perú, vamos a decirlo, la bestialidad con la que se comportó Sendero Luminoso con el más pobre, es lo que deslegitimó de entrada cualquier indicio de reforma que hubieran querido hacer. Y además, muchos de los chicos que entraron a Sendero Luminoso ni siquiera entendían, que hay que decirlo, cuando yo he leído los manifiestos y he leído los documentos de mi marido, ¿qué es esto? Imposible de comprender siquiera lo que plantean. A lo que voy es ese afán de reforma que se transformó en odio y muerte. Sí. ¿Puede volver? De diferente estilo puede volver. O sea, hoy día no es un levantamiento de pueblos por cambiar, ¿qué te digo?, el modelo económico, cosas por el estilo. Hoy día el levantamiento de los pueblos que dicen existimos, tenemos nuestro territorio, estamos olvidados, queremos escuelas, queremos hospitales, queremos que nos reconozcan, queremos que esa riqueza que tenemos bajo el suelo nos beneficien. Por eso hay mucho que discutir eso. Pero fíjate tú, aquí en tu intervención rescato la imagen, no te va a gustar mucho, pero tengo que decirte, la de Juan Velasco Alvarado. Porque si no hubiera sido por Juan Velasco Alvarado y su reforma agraria en esas zonas... no, fíjate que ahí estamos de acuerdo. Y hubiera llegado Sendero... Me molesta que haya sido un gobierno militar el que lo hizo, claro. Y me molesta la forma improvisada en que lo hizo, pero que esa reforma se tenía que hacer. Y sin esa válvula de escape, ¿sabes Dios dónde estaríamos? ¿No? Tendríamos a Guzmán de presidente. Porque cuando llegaron ellos, el campesino, el indio, defendía su pedacito de tierra porque al Perú le gusta, a los peruanos les gusta tener ese pedacito de tierra, le gusta. Y vamos, de todo el que tiene algo que defender es probablemente una persona con la que puedes contar para la paz, ¿no? Exactamente. Entonces, yo a Velasco le reconozco eso. Si él no hubiera hecho eso, por eso es que Sendero, una de las primeras acciones que hacen es dinamitar donde está enterrado Juan Velasco Alvarado. Recuerdo perfectamente el atentado a su tumba. Yude, qué curioso, acabo de caer en cuenta que has estado, como Lurgio Gavilán probablemente, en distintos escenarios de la historia del Perú, cumpliendo roles que probablemente la mayoría de los peruanos no cumplieron, ¿no? No me imagino lo duro que puede ser haber tenido esas banderas reivindicativas en tu juventud y haber tenido que estar al mando del gobierno cuando ocurrió Bagua. Sospecho que para una persona de tu trayectoria tiene que ser contradicciones con las que uno tiene que vivir, ¿no? Sí, definitivo. Pero digo, incluso hermanos Aymara van a mi casa, me visitan, saben perfectamente cuál fue mi rol. Me molesta, me duele muchísimo la muerte de esas personas, y por supuesto los policías y por supuesto de hermanos nativos. Es algo que siempre te persigue, ¿no? Tratas de reivindicar, tratas de explicar que fue nuestra ignorancia, fue nuestra incapacidad de hablar, fue nuestra mirada occidental, nuestra mirada, norteña o capitalina, costeña, ¿no?
Pero creo que eso debió servir, es igual que lo de Uchurajay. Exactamente. Es igual que todo lo que hizo Sendero, que hoy existe. Pueblos. No queremos aprender. Y si vemos la situación de los Aguajún el día de hoy, así como los de Uchurajay, no cambió en nada. No cambió en nada. No sé por qué esperaríamos que se comporten distinto en una situación en la que se sientan violentados. Ahora, Yude... Mira, discúlpame, mira ayer el señor congresista que ofende la bandera del Tahuantinsuyo, ¿no? Y además, como decía yo, porque en un momento dije una frase que podía tomarse como que me parecía una tontera, lo que me parece una frivolidad es que se use un argumento como ese, que es ofensivo en una discusión política en la que hay tanta urgencia. Sí. ¿Para qué? Para conseguir tweets, likes, volverse trending topic, nada más. Nada más que eso. Nada más que eso. Y te han ofendido, pues ya digan, ustedes son bolivianos y cosas por el estilo. O sea, ¿a santo de qué? ¿A santo de qué le tiras más gasolina a una situación donde la gente está afectada? ¿No? Sí, y no veo ningún congresista hasta ahora, o de repente alguno, Pablo de repente u otro, pero mínimo, que tienda puente, por Dios. Cero. Y ahí te quería preguntar, tu participación en política, porque acá ocurren dos fenómenos, o uno decide que regresa, o uno decide hasta aquí llegue. Yo ya de este laberinto no me ocupo más. ¿Cuál es tu posición en este momento? Estamos trabajando, hay... Yo ahora me estoy dedicando a hacer política siempre desde el Partido Humanista que tenemos, estamos en alianza con otros partidos. Entonces, formar. ¿Quieres hacer política? Estudia esto, hacer la constitución, estudia, estamos dando clases, pero además estamos preparando, no sé en qué partido todavía, pero un partido donde recoge a mucha gente valiosa, muchísima gente valiosa, que ha tenido presencia y que sus opiniones son bastante respetuosas, pensando ya en el Perú. Estamos trabajando ese proyecto. O sea, ¿qué hacer con el Perú? Pensando en el Perú, los próximos 30 años. ¿Se debe ir Dina Boluarte? Sí, es evidente que debe irse. O sea, esta señora está condenada a futuro. Pero lo importante es cómo nosotros hacemos de que vuelvan los políticos, como tú, Luis, decías, que uno puede tener discrepancias, pero que hacer política buena, que tengan la capacidad de ser pensantes, de ser racionales, que hacer buenos discursos, que hacer buenas leyes y de pensar en proyectos. Yo sí creo que hay gente buena. Yo creo que hay gente buena. Creo además hay hijos de políticos que han aprendido del padre y pueden mejorar al padre. Me da risa cuando la gente dice, ese es su hijito de papá. No, la política tradicionalmente se mama en las familias. Y está bien. Miren, en Estados Unidos tienes al padre presidente, al hijo presidente. Es normal, es natural, está muy bien porque eso se contagia dentro de las familias, ¿no? Claro, pero además mi hogar, por ejemplo, es un hogar donde tengo 4 hijos y tienen algunos 1 o 2 posiciones diferentes, pero todos los domingos, todos los sábados, hablamos con mucha calidad de política y cualquiera de ellos puede ser bueno, no les interesa, ¿no? Pero además yo conozco familias de políticos que educan a sus hijos, quieren que sus hijos sean mejores que ellos y los meten en cursos y los acompañan en sus actividades. Entonces, yo creo que de ahí puede salir también un buen grupo de políticos. Finalmente, Yude, si hay adelanto de elecciones, ¿tu partido está preparado para participar? Estamos a punto, porque a mí me robaron el partido, nos traicionaron como Juntos por el Perú, ¿no? Fui muy tonto, demasiado romántico, pero estamos, como te digo, a punto de escribir un partido donde estamos presentes nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Yude. A la hora de ocasión... Estamos preparándonos, no para solamente hablar, sino para tener propuestas para el país, porque hoy día, más allá de lo que está pasando, estamos teniendo propuestas y no decir cualquier cosa. Así es, y mirar un poquito más a largo plazo y dejar de pensar en el mañana, que para ciertas cosas tenemos que pensar cómo resolvemos las cosas hoy, pero cómo las arreglamos para más adelante. Gracias, Yude. Ha sido un gusto verte de nuevo, conversar de nuevo. Mi mayor regalo sería que algún día vuelvas al espacio que corresponde para que puedas dar opiniones que no en función a la verdad y que ayuden a la formación también de la población, porque se te extraña. Gracias, Yude, pero quién sabe si el futuro de los medios está más bien en espacios como este y no en espacios más grandes que de pronto tienen que responder a otras intereses. Contigo, pero justamente estos espacios son los que están golpeando a los medios de comunicación que siempre creen que pueden ser poderosos. Así es. Muchísimas gracias. Si no fueran por ustedes no habría noticias buenas. Gracias, Yude.